un poco la pregunta central de esta primera reflexión, ¿no? ¿Es España un país atractivo para invertir, sobre todo en el contexto digital? Pues a mí me gustaría empezar con dos reflexiones, ¿no? O sea, la primera reflexión es por qué es importante el ser atractivo, ¿no? O lo que es lo mismo, o sea, por qué es importante la inversión extranjera en un país como el nuestro. Entonces, pensad que España pues, es el 9º país del mundo en temas de stock acumulado de inversión extranjera, que en un año como el 2014, pues España recibe unos 19.000 millones de euros de flujos, que es más o menos la media desde 2008. O que, bueno, que 2013-2014 España es el 12º país a nivel mundial en temas de flujos. Y en Europa, en la zona euro, somos el segundo en ambos años, ¿no? Entonces, por traerlo a cosas más entendibles, bueno, pues en España tenemos unas 14.000 empresas de capital extranjero. Esas 14.000 empresas emplean a 1.300.000 trabajadores, que es un 14% de la población laboral en el sector privado, y son responsables de un 28% más o menos de la cifra de negocios, ¿no? Entonces, nosotros, el problema es que nos gusta ver el impacto de las multinacionales o las empresas extranjeras mucho más allá del empleo o de la inversión. O sea, al final, el principal valor que aporta la inversión extranjera es la mejora de la competitividad del país o de la región donde cae, ¿no? Entonces, mejora la competitividad y mejora de las mejores, introducción de mejores prácticas, tanto por lo que fuerzan a los proveedores que tienen locales, como por la competencia que introducen en los sectores en los que operan, ¿no? También son un factor fundamental en la ayuda al crecimiento de las empresas locales, que es un mal endémico aquí en España, y sobre todo tienen un rol fundamental en la exportación. O sea, pensad que en países desarrollados, un tercio más o menos de los flujos de exportación son operaciones intracompañía o intraempresa. Y en España, pues el 40% de las exportaciones están ligadas a operaciones de empresas extranjeras, ¿no? La segunda reflexión tiene que ver con bueno, que el ser atractivo o no ser atractivo tiene mucho que ver con el punto de vista del inversor. O sea, aquí, desde el punto de vista académico, nos encanta ver a las empresas extranjeras como un ente homogéneo, ¿no? Con las mismas necesidades o similares, pero en la práctica es que cada empresa pues, necesita algo distinto, busca algo distinto, ¿no? Entonces, un ejemplo esto es un caso de un case study de una multinacional europea que lleva pues, más de 100 años invirtiendo en España. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron a España, lo que buscaban fundamentalmente era entrar en el mercado, ¿no? Entonces, de aquellas, lo que les interesaba sobre todo es que existiese un mercado para ellos, que el país fuese estable y que hubiese una fuerza laboral que les ayudase a penetrar, ¿no? O sea, cuando 50 años después deciden establecer una presencia industrial, pues el foco se va lejos del mercado y lo que interesa es que los costes unitarios pues sean más bajos que en las regiones que están analizando, ¿no? Y también que haya cierta estabilidad. Y cuando a principios del siglo pues esta empresa decide montar un centro de excelencia en SAP, que luego se convirtió en el centro de servicios compartidos pues, más grande de la empresa en Europa, el foco aquí es puramente la especialización de los recursos humanos. O sea, ni coste, o sea, ni mercado, o sea, aquí es puramente talento, ¿no? Entonces, misma empresa, 3 proyectos distintos, en 3 momentos temporales distintos, matrices de decisión totalmente distintas y, de hecho, decisiones de ubicación totalmente distintas. O sea, ninguno de los 3 está en el mismo sitio, ¿no? Entonces, la reflexión aquí es, bueno, si queremos que esta empresa vuelva a invertir, pues tendremos que pensar qué tipo de proyectos encajan mejor en el territorio que nosotros tenemos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, que dentro, aunque cada empresa es un mundo, o sea, sí que hay factores que se repiten más, especialmente en el sector digital, ¿no? Entonces, mi idea es centrarme en los 3 que nosotros vemos más relevantes en estos momentos, ¿no? El primero factor del que hablamos mucho siempre es el tema del talento, ¿no? Del capital humano. Aquí ya decía Richard Florida, pues hace años, que en un contexto tan global, tan competitivo y con tanta movilidad, pues las ciudades más prósperas o las regiones más prósperas serán aquellas que sean capaces o que estén mejor preparadas para atraer, para retener y para producir talento. Y sobre todo también para ayudar a ese talento a crecer y mantenerse competitivo en el contexto, ¿no? Nosotros, con las empresas con las que trabajamos, pues son muy poquitas las que nos dicen que la razón por la que vinieron es el talento que sabían que iban a encontrar. Sin embargo, las empresas que ya se han establecido aquí, sí que nos dicen muchas de ellas, o la mayoría de ellas, que el equipo local que han sido capaces de montar es una de las razones fundamentales por las que siguen apostando por el país, ¿no? Entonces, aquí nuestra percepción es que el país, España, sí que tenemos un pool de talento tecnológico cualificado, diverso, competitivo, que tenemos capacidad para atraer talento de fuera, aunque luego pues, veremos que sí que tenemos algunas taras, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, somos el país o de los países de la OCDE que mejores ratios tiene de profesionales con formación científico-técnica, también con mejores valores absolutos, profesionales de diseño y con creatividad pues bien valorados, profesionales directivos pues cada vez con más prestigio, sobre todo por la generación de las escuelas de negocio que tenemos en España. ¿Qué problemas tenemos en talento? Pues bueno, o sea, un problema quizá de ambición, o sea, que poco a poco se va superando.
tenemos un problema de ajuste de oferta y demanda. Entonces, España también es uno de los países que tiene un mayor porcentaje de sobrecualificación de perfiles técnicos en sus puestos, que desde el punto de vista de un inversor extranjero es interesante porque le quiere decir que hay talento disponible, ¿no? si quieren usarlo, pero que en el medio plazo es peligroso, pues si no eres capaz de ajustar esas capacidades al mercado, pues acaba dejando de ser competitivo, ¿no? Tenemos también una ventaja en relación a costes, que es algo que no nos gusta poner o decir en frío, porque fuera de contexto es un poco difícil de explicar, pero en la práctica, bueno, es significativa la diferencia salarial entre España y países de nuestro entorno, sobre todo los de nuestro nivel de desarrollo. Y es difícil de explicar a veces, que por el mismo o por la mitad de precio puedes obtener un valor similar, ¿no? Entonces el posicionamiento aquí es relativamente complejo. Nosotros pues, solemos argumentar mucho alrededor de sueldos históricos en el país, de la poca inflación salarial que tienes por la crisis o por la presión que ejercen las grandes empresas que han dominado el sector, la poca movilidad de los trabajadores tradicional. Hablas un poco pues, del deseo de estabilidad, que eso todo suma a la hora de que pues, la inflación, los salarios se mantengan todavía, ¿no?, competitivos. Esto, bueno, muy apreciado por las multinacionales, claro. O sea, estás hablando de disponibilidad de talento, estás hablando de un mercado no saturado, estás hablando de que los salarios de referencia de esos profesionales son más bajos que en el contexto, con lo cual muy atractivo desde el punto de vista de coger y acceder a ello, ¿no? El segundo punto del que nos gusta hablar mucho es el estado del ecosistema local. Ecosistema entendido en el sentido amplio, ¿no?, desde multinacionales nacionales o extranjeras, startups, el mercado de capital en todas sus fases y la parte del apoyo gubernamental. De las multinacionales poco que decir. En España pues sabéis que hemos pasado de una autarquía a una situación en la que tenemos líderes en sectores concretos, en infraestructuras, en turismo, en construcción, en finanzas, pues ya empresas españolas compitiendo fuerte. En las TIC también tenemos empresas que están compitiendo fuerte. El problema es que desde dentro a veces les vemos más como un obstáculo a ciertas cosas, más que como el elemento dinamizador que deberían ser, ¿no? También tenemos aquí no un problema, pero bueno, un hecho, que es en España tenemos un fuerte efecto sede, con lo cual estas grandes empresas pues tienden a concentrarse en regiones como Madrid y Barcelona, ¿no? Con lo cual sigue siendo necesario el comunicar mejor o el transferir mejor, ¿no?, lo que estas empresas aportan al ecosistema. Nos gusta más centrarnos en las pequeñas empresas. En España estamos llegando a un momento de madurez del ecosistema de las startups. Pues hay quien dice que en España estamos viviendo lo que se vivió en Estados Unidos hace 30 años, ¿no?, lo que se vivió en Londres o en Israel hace 15, o lo que vivieron en los países nórdicos o en Berlín hace 5. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que la cosa está mejorando mucho, pero bueno, que hay que darle todavía tiempo a que coja el volumen y la escala, ¿no? No es la única medida, pero nos gusta mucho ver también lo que está sucediendo en los mercados de capital, ¿no?, en cuanto a inversiones. Y si miramos las inversiones en startups en 2015, miramos las principales inversiones, pues vemos cosas interesantes. O sea, vemos primero que este año va a ser un año récord en cuanto a inversiones. Vemos que de todas las inversiones del top 11 o 10 de inversiones, solo una no tiene capital extranjero. O sea, Jovan Talent es la única ronda que no ha tenido capital extranjero. Vemos que hay empresas que no son solo inversores europeos o americanos, vemos que empresas como Cabify pues tienen rondas con operadores asiáticos, en este caso la japonesa Rakuten, ¿no? Vemos que Accel, que es un fondo americano que no tiene presencia física en España, pues lleva cinco inversiones grandes en los últimos años, con lo cual demuestra que hay bastante interés, ¿no?, en lo que está pasando aquí. También, o sea, ¿qué pasos falta dar aquí? Aparte de consolidar un poco el mercado, pues falta ofrecer a estas empresas o a estos inversores unas oportunidades de salida acorde a la inversión que están haciendo, ¿no? Entonces, las multinacionales españolas siguen siendo bastante tímidas a la hora de adquirir empresas españolas o incluso invertir fuerte en empresas tecnológicas españolas. Pero bueno, hemos visto salidas a bolsa, vimos la salida de eDreams hace unos años, hemos visto la de Gigas hace nada al MAP, hemos visto ventas como la de Mil Anuncios, la de Nevera Roja o Trovil, ¿no?, ventas millonarias. Y bueno, o sea, viendo la evolución de empresas como Wallapop o Letgo, o Carzo, alguna de estas, el potencial, o sea, uno pues solo puede ser optimista, ¿no?, mirando un poco al frente. Relacionado con esto, una cosa que nos gusta mucho comentar es el tema de la productividad, que es algo que se nos achaca mucho aquí como uno de los problemas. O sea, España, pensad, bueno, sabéis que el 75% del empleo aquí se concentra en pymes, que el 40% se concentra en empresas de menos de 10 trabajadores, que esto es algo que pasa en Italia o que pasa en Portugal, pero que es algo que no pasa pues, en Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. O sea, la estructura allí del mercado es distinta, ¿no? Si llevamos a la parte de productividad por tamaño de empresa, o sea, en España las micropymes son mucho menos productivas que nuestras medianas y grandes empresas. Con lo cual, cuando haces la foto de productividad de país general y no divides, pues la foto sale muy mal, ¿no? Entonces, España
evidentemente tenemos que seguir mejorando la productividad en algunos ámbitos y sigue siendo necesario pues, foco en sectores más productivos, en arreglar ciertas partes del mercado laboral, pero si no arreglamos el tema del tamaño, o sea, si no conseguimos que las empresas españolas más innovadoras o más dinámicas cojan suficiente escala y transfieran al resto del sector sus ventajas, pues va a ser difícil mejorar mucho, ¿no?, la parte de la productividad. Y un tercer punto del que nos gusta mucho hablar desde el punto de vista del atractivo es el mercado, pero sobre todo el momento del mercado, ¿vale? O sea, aquí pues tenemos que ser capaces de aprovechar la fase actual, o sea, pues precios bajos por culpa de la crisis, o sea, un cambio de narrativa significativo fuera de España sobre lo que está pasando en España, se ven oportunidades fuera, entonces el momento es interesante. El sector TIC, si uno lo mira históricamente, pues venimos de 5 años de descensos, un 18% de descenso acumulado, pero este año ya pues, las cifras ya son de punto de inflexión y hay subsectores dentro de las TIC que a pesar de ese descenso del 18 pues sí han estado creciendo, ¿no?, en tema del entorno digital y el tema de comercio electrónico, por ejemplo, que cubren aquí, pues son sectores que han crecido, de hecho el comercio electrónico está creciendo al 25%, 20-25% anual, con lo cual, bueno, hay subsectores de crecimiento significativos, ¿no? También hemos visto un proceso de concentración en el sector que ha tenido un impacto significativo en el mercado, ¿no? Pues los Vodafone comprando Ono o France Telecom comprando Yastel. Ahí lo que nosotros prevemos es que, bueno, que una competición o la competencia que había en precio pues se trasladará a competencia en valor en estos próximos años, ¿no? Esto desde fuera se ve. O sea, esto no es algo que veamos nosotros dentro. O sea, si echamos un ojo, por ejemplo, a las inversiones Greenfield de los últimos 3 años, pues vemos que el sector TIC ya es el sector que más inversión ha recibido en España, ¿no? O sea, se han recibido unos 8.000 millones en proyectos Greenfield, en unos 192 proyectos, 12.000 empleos, o sea, casi 16.000 si sumamos los de electrónica de consumo. Con lo cual, bueno, únicamente productos de consumo es el único sector que ha recibido más empleo o más número de proyectos, ¿no? Con lo cual, desde fuera, claramente hay un interés. Y como os decía antes, no solo en inversiones productivas, también en inversiones de capital hemos visto compras significativas de empresas españolas. Y algo hablando de mercado que que solemos decir mucho, pero yo creo que no lo solemos entender bien, es el impacto que puede tener el idioma en todo esto. Entonces, o sea, evidentemente sigue siendo necesario elevar el nivel de inglés aquí, pero tenemos que entender el poder económico del español, ¿no? Hablamos de 470 millones de nativos de español, hablamos de 600 millones de hablantes totales, que en ambas cifras o en ambos ámbitos el español es el segundo idioma, ¿no?, a nivel mundial. En Internet pues hablamos de 220 millones de usuarios, ¿no? O sea, que es un 8% más o menos de los usuarios de Internet y con unos márgenes de crecimiento en número de usuarios todavía muy amplios, ¿no? Sobre todo América Latina y sobre todo Norteamérica ahora, ¿no?, que Norteamérica es el segundo país en estos momentos en número de hablantes nativos, por delante de España o por delante de Colombia, por ejemplo. Y bueno, o sea, no me gusta cerrar con temas negativos, pero bueno, sobre todo para tenerlo en cuenta de cara a las sesiones que vamos a tener después, ¿no? Pues qué retos estamos viendo en el sector digital desde el punto de vista de la atracción de inversiones. Pues un reto significativo en cuanto al déficit de posicionamiento de marca. O sea, en España tenemos un déficit de marca fuerte que nos ha dañado mucho en otros sectores y que deberíamos intentar evitar que nos dañe en el sector tecnológico. Tenemos un problema de regulación serio en España y en Europa. O sea, la vieja economía no puede seguir dictando las normas de la nueva economía, pues si no, no vamos bien. Tenemos el problema de tamaño que decíamos antes. O sea, España necesita ayudar a las empresas más competitivas a incrementar el tamaño. Y no es un problema, pero es una condición. O sea, en España tenemos que aceptar que si el objetivo o si la estrategia es multipolar y si vamos a tener ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, necesitamos unirlas mejor. O sea, el mercado español es grande, o sea, quinto mercado europeo, también las TIC, quinto mercado europeo, pero no suficientemente grande como para tener tanta dispersión. Con lo cual, si la estrategia es multipolar, entonces hay que conectar mejor los distintos polos, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar con la pregunta inicial de si España es un lugar atractivo para invertir en estos momentos, pues bueno, nosotros creemos que sí, y que de hecho la aspiración debería ser convertirnos en el hub digital del sur de Europa. Lo que pasa es que, bueno, que aquí tenemos que entender que esto requiere una estrategia a medio y largo plazo y que requiere ir limando todos estos retos de antes, ¿no? Entonces, no solo limar nosotros, sino también ir aprendiendo de las agencias que van haciendo las cosas mejor, con lo cual me gustaría invitar a Javier y a María de Hong Kong y de Londres, un poco para hablar de lo que están haciendo ellos, ¿no? Lo que están haciendo ellos desde las agencias de inversión de 2 ciudades, ciudad y ciudad-estado, que son de las más avanzadas en cuanto al tipo de acciones que están teniendo, ¿no? Privado, y son responsables de un 28% más o menos de la cifra de negocios, ¿no?
Entonces, el problema es que nos gusta ver el impacto de las multinacionales o las empresas extranjeras mucho más allá del empleo o de la inversión. O sea, al final, el principal valor que aporta la inversión extranjera es la mejora de la competitividad del país o de la región donde cae, ¿no? Entonces, mejora la competitividad y mejora de las mejores, introducción de mejores prácticas, tanto por lo que fuerzan a los proveedores que tienen locales, de empresas extranjeras, ¿no? La segunda reflexión tiene que ver con bueno, que el ser atractivo o no ser atractivo tiene mucho que ver con el punto de vista del inversor. O sea, aquí, desde el punto de vista académico, nos encanta ver a las empresas extranjeras como un ente homogéneo, ¿no? Con las mismas necesidades o similares, pero en la práctica es que cada empresa pues, necesita algo distinto, busca algo distinto, ¿no? Entonces, un ejemplo es, esto es un caso de un case study de flujos, que es más o menos la media desde 2008, o que, bueno, que 2013-2014 España es el 12º país a nivel mundial en temas de flujos. Y en Europa, en la zona euro, somos el segundo en ambos años, ¿no? Entonces, por traerlo a cosas más entendibles, bueno, pues en España tenemos unas 14.000 empresas de capital extranjero. Esas 14.000 empresas emplean a 1.300.000 trabajadores, que es un 14% de la población laboral en el sector. Un poco la pregunta central de esta primera reflexión, ¿no? ¿Es España un país atractivo para invertir, sobre todo en el contexto digital? Pues a mí me gustaría empezar con dos reflexiones, ¿no? O sea, la primera reflexión es por qué es importante el ser atractivo, ¿no? O lo que es lo mismo, o sea, por qué es importante la inversión extranjera en un país como el nuestro. Entonces, pensad que España pues, es el 9º país del mundo en temas de stock acumulado de inversión extranjera, que en un año como el 2014 pues España recibe unos 19.000 millones de euros, como por la competencia que introducen en los sectores en los que operan, ¿no? También son un factor fundamental en la ayuda al crecimiento de las empresas locales, que es un mal endémico aquí en España. Y sobre todo tienen un rol fundamental en la exportación. O sea, pensad que en países desarrollados, un tercio más o menos de los flujos de exportación son operaciones intracompañía o intraempresa. Y en España, pues el 40% de las exportaciones están ligadas a operaciones